nosotros hemos revisado la que se constituye como la primera parte del curso. Esta primera parte del curso se caracteriza por una revisión a las 4 etapas en la elaboración de un modelo econométrico. Entonces, se caracteriza porque hemos hecho una estimación, una especificación de los modelos econométricos, hemos hecho una estimación de los mismos, una verificación y hemos hecho una predicción. Esas son las 4 fases básicas en la elaboración de los modelos econométricos. No obstante, en la segunda parte del curso, una de nuestras preocupaciones más latentes reside, por supuesto, en el hecho de que los modelos econométricos deben cumplir con una serie de supuestos. Y hemos establecido que al menos es necesario estudiar 4 supuestos fundamentales. El supuesto de normalidad, el supuesto de homocedasticidad, el supuesto de autocorrelación y el supuesto de multicolinealidad. Frente a la normalidad, establecimos que una de las características más relevantes de los errores residuales, y vale la pena recalcar que esta prueba se aplica esencialmente sobre los errores residuales, es que se espera que los errores residuales se distribuyan de una manera normal. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que nosotros tenemos una función de densidad para los errores, aquí tenemos infinito menos infinito, nuestra apuesta se ha fundamentado en el hecho de que los errores residuales sigan una distribución lo más posiblemente cercana a una distribución normal. Eso significa que la media de los errores, el promedio de los errores, se acerque a 0. La media de los errores se acerque a 0. Que por ejemplo, si yo tengo un error, por ejemplo, alto, aquí, tengo un error alto y negativo, llamémoslo ese error, es un 1. Ese es un error alto y negativo, es un 1, que si yo proyecto ese error en la función de densidad, se intercepte con un error sub 1 positivo. Es decir, que si este error, por decir algo, por colocar un valor, supongamos que este error es de menos 120, este error que tengo acá sea de 120. Entonces, este error negativo y alto, está cercano a menos infinito, se anula con este error alto y positivo, que está cercano a más infinito. Entonces, los errores altos, fíjense que en la función de densidad, su frecuencia es pequeña. O sea, no es frecuente tener errores altos. Pero en el caso de que los llegara a tener, que obviamente se ubican en las colas de la distribución, se anulan. Y entonces hay una convergencia de que la mayor parte de los errores se acercan a 0. La mayor parte de los errores se acercan a 0. Pero cuando los errores no se acercan a 0, se anulan por el simple hecho de que la distribución es una distribución simétrica. Entonces es fundamental que cuando estamos haciendo el análisis de la función de densidad, hagamos una función de densidad en donde nosotros tengamos simetría, y por lo tanto el coeficiente de asimetría debe acercarse lo más posible a 0. ¿De acuerdo? El coeficiente de asimetría es igual a 0. Es decir, si el coeficiente de asimetría es igual a 0, eso significa que la distribución de los errores por el lado de la simetría tiende a ser una normal. El segundo aspecto es relacionado con la kurtosis, porque por ejemplo
puede ser que sea una distribución que tienda a ser simétrica, pero por ejemplo, si es una distribución muy plana, entonces no cumple el requisito de kurtosis, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, una distribución en donde la kurtosis no sea lo suficientemente alta, no nos permite o no nos garantiza que cumplamos el supuesto de normalidad. O por ejemplo, una distribución en donde definitivamente la kurtosis sea muy exagerada, entonces no vamos a tener que se cumpla efectivamente el supuesto de normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, una kurtosis que es compatible con el hecho de que se pueda tener una distribución normal es una kurtosis igual a 3. Una kurtosis igual a 3. Entonces, el primer análisis que nosotros hacemos, el primer análisis que debemos hacer es que el coeficiente de asimetría sea igual a 0. Es el primer análisis. Y de la mano de eso, el coeficiente de kurtosis debe ser igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, lo que nosotros haremos es graficar los errores. Lo primero que haremos es graficar los errores, construir un histograma de frecuencias para los errores. El histograma de frecuencias es la mejor herramienta gráfica para aproximarnos al supuesto de normalidad. Sin embargo, el inconveniente que tiene el análisis del histograma de frecuencias es que puede ser subjetivo. Para algunas personas puede parecer que existe una distribución normal de los errores, pero para algunas otras podría ser que el análisis gráfico no necesariamente apunte a que existe normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, como segundo elemento para poder determinar si existe o no normalidad, es menester del investigador revisar cómo se encuentra la asimetría y la kurtosis. Y con base en esos dos indicadores, Yarque Vera propusieron una prueba de hipótesis. Se llama la prueba de hipótesis de Yarque Vera. Entonces, ellos plantearon que es posible obtener una Yarque Vera que es igual a ¿qué es igual a esta, perdón? Esta en la clase pasada, ¿cierto? N. Es N multiplicado por es el coeficiente de asimetría elevado al cuadrado, coeficiente de asimetría, sobre 6. Más coeficiente de kurtosis. Coeficiente de kurtosis menos 3 sobre al cuadrado, ¿sí? sobre 24. Esto viene dado por fórmula. Esto es por fórmula. Bueno, no vamos a hacer aquí una demostración. Entonces, decíamos en nuestra sesión pasada, decíamos que si nosotros teníamos una asimetría, un coeficiente de asimetría igual a 0, un coeficiente de asimetría igual a 0 y un coeficiente de kurtosis igual a 3, entonces la asimetría de 0 elevado al cuadrado, esto me da 0. 0 entre 6 me da 0, ¿cierto? Kurtosis de 3 menos 3 menos 0. 3 menos 3, 0 al cuadrado, eso sigue siendo 0. Dividido entre 24, eso da 0. 0 más 0, eso da 0. 0 por el tamaño de la muestra me da una Yarque Vera de 0. Entonces, la otra pista es que si nosotros calculamos un coeficiente de Yarque Vera, y si Yarque Vera es igual o muy cercano a 0, entonces tenemos una cierta intuición, ¿cierto? Una cierta intuición de que se cumple el supuesto de normalidad.
un presupuesto de normalidad. Entonces, vamos a hacerlo con software, ¿cierto? Vamos a hacerlo con software. Entonces, me voy a concentrar en el programa IBIUS para hacer este análisis, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, modelo de importaciones con IBIUS. Modelo de importaciones con IBIUS. Bueno, entonces estamos ubicados en la página 130 del libro de Bujarati. La página 130 del libro de Bujarati. Para que la apunten y después lo repasen. Aunque se han estudiado diversas pruebas de normalidad en la teoría, solo consideremos 3. En este análisis ellos van a considerar, Bujarati y Porter van a considerar solamente 3. Entonces la primera, el histograma de residuos. La segunda es la gráfica de probabilidad normal. Y la tercera es el análisis de Yarque-Vera. ¿De acuerdo? De Yarque-Vera. Adicional a eso, los estudiantes de este curso estudiarán Anderson Darling, y el profesor Julio dijo que iba a trabajar con Mogorov, Smirnov y Shapiro-Wilk. ¿De acuerdo? Shapiro-Wilk. Bueno, entonces, veamos qué plantea Bujarati en términos del histograma de residuos. Dice, es un simple dispositivo gráfico para saber algo sobre la forma de la función de densidad poblacional de una variable aleatoria. En el eje horizontal se dividen los valores de la variable de interés, por ejemplo, los residuos de los mínimos cuadrados ordinarios, cosa que nosotros aquí en este gráfico, fíjese que en este gráfico yo me he referido a los residuos, ¿cierto? Entonces establezco el residuo, por ejemplo, es un 1 positivo y aquí el residuo es un 1 negativo, ¿de acuerdo? Entonces, en el eje horizontal se dividen los valores de la variable de interés, por ejemplo los residuos de MCO, en intervalos convenientes, y sobre cada intervalo de clase se construyen rectángulos cuya altura sea igual al número de observaciones, es decir, la frecuencia. Entonces lo que se grafica son las frecuencias, ¿de acuerdo? Por decir algo, lo que nosotros obtendremos será un análisis de frecuencia, una cosa así es más o menos la que esperaríamos que obtengamos cuando hagamos evaluación del histograma. Una cosa así, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, dice, si mentalmente se coloca la curva de la distribución normal en forma de campana sobre el histograma, se tendrá cierta idea sobre la pertinencia o no de la aproximación normal. En la figura 5.7 se presenta el histograma de residuos correspondiente a la regresión. Bueno, ahí plantean una regresión. Este diagrama muestra que los residuos no tienen, ojo, mire lo que dice Bujarati. Este diagrama, el que va a mostrar, dice, muestra que los residuos no tienen distribución normal perfecta para una variable discreta, normalmente, para una variable distribuida normalmente. La simetría, una medida de la simetría debe ser 0, y la kurtosis, que mide si la distribución normal es alta o baja, es igual a lo que hemos dicho aquí en clase. Siempre es aconsejable trazar el histograma de los residuos de cualquier regresión como método aproximado, ojo, como método aproximado y rápido para probar el supuesto de normalidad. O sea, es una prueba ligera, es una primera aproximación, es una primera prueba intuitiva sobre el supuesto de normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si usted me quiere hacer un análisis de normalidad y me presenta los residuos graficados a través de un histograma, esa es la prueba más elemental y por lo tanto es la más fácil de destruir porque es la más frágil, la más débil, ¿de acuerdo? Pero es la más sencilla de entender, es la más sencilla de entender. Entonces, en la gráfica 5.7, denominada histograma de residuos de los datos,
muestra ese tipo de gráfico. Entonces fíjese que el mismo Ugarte dice, eso no es normal. Que si fuera normal, por ejemplo, este rectángulo que tenemos acá debería ser más pequeño, ¿cierto? Más pequeño. Estos dos deberían ser un poquito más elevados, de pronto así. Estos deberían ser un poco más elevados, y este sí está bien igual que este, pero de pronto esto está muy elevado, debería ser un poquito más bajito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este es el primer análisis. Entonces vamos a hacer el análisis del histograma. Entonces vamos al programa Ibius. Vamos al programa Ibius. Entonces en el programa Ibius nosotros tenemos un objeto que se llama ecuación, ¿de acuerdo? Pero si el estudiante no lo tiene, entonces vamos a hacer la ecuación. Entonces la vamos a hacer ya no con el quick, sino con el comando, de una vez. El problema es que creo que no se mira el comando aquí. Ah, ya, ahí ya. Entonces le colocamos ls de least squared, ¿cierto? ls de least squared, y a continuación listamos y decimos la variable y, que es la endógena, en este caso son las importaciones, espacio c, ¿cierto? Espacio x2, x3, que son, en nuestro ejemplo clásico, son la devaluación y los aranceles. Le damos enter y ya tenemos el modelo, ya tenemos ahí creado el modelo con todos los resultados que hemos salido. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces las instrucciones para el análisis de la normalidad. Entonces nos vamos a la opción view, dentro del recuadro de nuestros resultados, de nuestra ecuación. Entonces nos vamos a Residual Diagnostics, ¿cierto? Residual Diagnostics, y en Residual Diagnostics nos vamos a la tercera opción que se denomina Histogram Normality Tests, ¿cierto? Residual Diagnostics, Histogram Normality Tests, ¿de acuerdo? Le damos clic en la opción Histogram Normality Tests. Entonces ampliamos y ahí tenemos nuestro histograma de frecuencia. Bueno, entonces lo primero que es bien muy visible para todos, creo yo. Estos dos rectángulos deberían ser altos, por lo menos tener esa altura allí, y este rectángulo no debería ser tan alto, debería ser un poco más bajito allí. Y por ejemplo acá no tenemos, en el intervalo entre 1 y 1,5 no tenemos errores. Entonces la distribución de frecuencias más o menos vendría siendo una cosa más o menos así, más o menos aproximadamente una cosa así, cuando la distribución de frecuencias debería ser, bueno, la otra es que aquí debería proyectarse hacia acá, ¿cierto? Proyectarse hacia acá y tener un -2, primera cosa, ¿cierto? Porque acá en positivos está en 2, ¿cierto? Pero en negativos llega hasta -1.5, ¿sí o no? Y más o menos el 0 por acá, entonces más o menos debería ser una cosa, sí, más o menos debería ser así, ¿de acuerdo? Pero lo que observamos es que gráficamente, en lugar de seguir la línea roja, como que sigue más bien la línea azul que tenemos aquí. Entonces ya el investigador sospecha y dice, desde el punto de vista gráfico no estoy cumpliendo con el supuesto de normalidad. No voy a decir, profe, es que a mí me parece que sí. Entonces, el problema de la subjetividad, ¿no? En el análisis del hay estudiantes que pueden decirme, profe, es que para mí el histograma sí se parece a una normal. Entonces, por eso la prueba de normalidad, la prueba gráfica es la más frágil, porque una persona puede decir, no, a mí sí me parece, a pesar de que uno tiene unas guías, y es que, por ejemplo,
El fuerte de los rectángulos debería estar en 0 y los demás en los extremos deberían debilitarse conforme se amplía el tamaño del error. ¿De acuerdo? Más o menos así como la teníamos graficada ya en el tablero. Bueno, entonces el análisis se está haciendo sobre, obviamente, los residuales. Tenemos IBIUS, nos arroja una información adicional, nos dice la serie de análisis son los residuales, ¿cierto? El periodo de análisis 2004-2010, 7 observaciones y nos aparece una observación. Mi es el promedio y si usted se da cuenta, ¿esto es el promedio de qué? Pues el promedio de los residuales. Entonces dice, ese dato, ¿cierto? Tiene un poco de ceros y después de un poco de ceros va 2.9, 2.95, pues que es un dato que tiene una media muy cercana, o sea, los errores, el promedio de los errores es muy cercano a 0. Por ese lado va bien. Ok, entonces hay una mediana que converge a menos 0.06, o sea, es como el dato céntrico, ¿sí? El máximo error es de 1.94, ese es el máximo error. El mínimo error es de menos 1.051, ese es el mínimo. La desviación estándar del error, ¿sí?, con respecto a la media, puede subir 1.05, puede bajar 1.05. Miren el que nos importa, el squeakiness. S, la asimetría, ¿cierto? 0.811588. ¿De cuánto debería ser este dato? Debería ser de 0, pero es de 0.8. Ya se empieza a alejar de lo que nosotros pretendemos que se genere en el supuesto de normalidad. Y la kurtosis, es el último indicador que tenemos acá, es de 2.593101. Este indicador debería aproximarse ¿a cuánto? Perdón, 3. Entonces, claro, automáticamente, fíjese cómo es el software. El profesor explica la fórmula ya de Yarque-Vera y el software ya dice, ah, no, pues ya tengo simetría, kurtosis, tengo la fórmula, yo la calculo. Ya el estudiante no tiene que calcular. Ya el software calcula todo por él. Lo único que tiene que hacer el estudiante es analizar e interpretar. Nada más. Entonces, Yarque-Vera le da de 0.81. Y Yarque-Vera sigue una distribución, ¿cierto? Yarque-Vera sigue una distribución de probabilidad que es muy similar a la chi cuadrado. Entonces el estudiante dice, ah, necesito mi tabla de chi cuadrado, mi indicador de Yarque-Vera y unos grados de libertad, y con eso aplico la prueba, ¿cierto? Pero ya el software le dice, tranquilo, ni siquiera se preocupe, porque yo le doy un valor de probabilidad y lo único que tiene que hacer es interpretar, lo único. ¿Ya? Ni siquiera es necesario que tenga la tabla, ni siquiera es necesario. Con el valor de probabilidad puede interpretar. Bueno, entonces, por ahora lo que tenemos desde nuestro análisis gráfico de los histogramas es que este modelo, que nos parecía tan perfecto a nosotros, no, este modelo cumple todos los requisitos, las restricciones, todo. Usted que tiene su primer gran problema. Desde el punto de vista del histograma, no tiene normalidad. Entonces el modelo que trajo el profesor tiene un problema. El problema de la normalidad. No tiene normalidad en los residuos. ¿De acuerdo? Mediante el análisis del histograma. Vámonos a Bucarati, por favor. Entonces, bueno, en Bucarati me plantean una gráfica de probabilidad normal. Esa la voy a realizar, pero la realizo mediante GRET. Yo la voy a realizar con GRET, después hago el análisis. Ojo que aquí dice que hay el programa Minitab. Miren la pista que da Bucarati. Dice, con Minitab también se obtiene la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Esta es la que los estudiantes tienen que efectuar.
actual, conocida como estadística A cuadrado. La hipótesis nula es que la variable en cuestión está normalmente distribuida, ¿cierto? Como se muestra en la figura 5.8 para el ejemplo estadístico, A al cuadrado es de 0.289 y dice el valor P de obtener tal valor A al cuadrado es de 0.558. Dice razonablemente alto. Por consiguiente, no rechazamos la hipótesis de que los residuos del ejemplo ilustrativo están normalmente distribuidos, ¿cierto? Entonces, esto aparece, perdón, en la dice esto en la figura 5.8. Veamos la figura 5.8. Mire, este es el gráfico de probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se interpreta ese gráfico de probabilidad? Aquí genera un residuo y aquí genera el porcentaje de esos residuos en porcentaje. Entonces, genera una función lineal y luego lo que se pretende es que los puntos por encima de la función sean contrarrestados por los puntos que están abajo. Que si hay unos puntos que están por abajo sean contrarrestados por unos puntos que están encima. O sea, la idea es que estos puntos se adapten lo mejor posible a la función lineal de residuos. Y aquí fíjense que en la prueba de la Anderson-Darling calcula una media, una desviación estándar, este es el tamaño de la muestra, y la única diferencia es que ya no calcula Yarque-Vera, sino que calcula el estadístico al cuadrado, que es el estadístico de Anderson-Darling. Es decir, que el estudiante, si se consigue el programa Minitab o lo hace el cálculo en Excel, entonces sacamos el estadístico al cuadrado y el valor P es de 0.558. Entonces dice Bujarati, ¿cuál es la prueba de hipótesis? La prueba de hipótesis la plantea como que H sub 0 es que los errores residuales, ¿cierto? Los errores residuales se encuentran, los errores residuales estimados, ¿cierto? Como es una serie de tiempo, nuestro análisis serían errores residuales del periodo sub t, ¿cierto? Errores residuales del periodo sub t. Entonces, siguen una distribución normal con una media igual a 0 y una varianza sigma cuadrado, ¿de acuerdo? Esa es la hipótesis nula. Entonces, los errores residuales se encuentran normalmente distribuidos, ¿cierto? Los errores residuales se encuentran normalmente distribuidos. Esto ya lo habíamos planteado en la clase pasada. Entonces, la hipótesis alterna H sub 1 plantea que los errores residuales no se encuentran normalmente distribuidos, es decir, no tienen una media cercana a 0 o no tienen una varianza igual a sigma cuadrado o no tienen las dos, ni media ni varianza. Ni media ni varianza. Porque puede ser que tenga una media cercana a 0, pero si la varianza no es constante, entonces chao, supuesto de normalidad, se puede. ¿De acuerdo? O puede ser que no tenga una media cercana a 0, pero sí tenga una varianza constante, pero como la media no es igual a 0, entonces chao, supuesto de normalidad, se puede. No hay normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros nos conviene aceptar H sub 0. Eso es lo que nos conviene. En Anderson-Darling hay una relación entre el Anderson calculado y debería haber un Anderson de tabla, ¿cierto? Debería haber un Anderson de tabla. Entonces uno diría así, si el Anderson calculado tiene esta relación con el Anderson de tabla, entonces se acepta o se rechaza H sub 0 y se concluye a un nivel de significancia, dice con tanto por ciento de confianza o tanto por ciento de significancia, existe o no existe normalidad. Eso es lo que tienen que calcular ustedes. El Anderson, ¿cierto? Tienen que verificar cuáles son las tablas que hay que seguir, cuál es el criterio y cómo se concluye. Esa es la tarea que tienen ustedes pendiente, la consulta que tienen ustedes pendiente. ¿De acuerdo? Consulta.
Entonces, atención. En el supuesto de normalidad, planteamos una hipótesis nula. Eso siempre, independientemente de la prueba que vayamos a utilizar, siempre la hipótesis nula va a ser la misma. Entonces, los errores residuales siguen una distribución normal, tanto en media como en varianza. La media se acerca a cero y la varianza debe permanecer constante. La hipótesis nula siempre, independientemente de la prueba que vaya a utilizar, siempre va a ser la misma. La hipótesis alterna planteará que los errores residuales no se distribuyen normal con una media igual a cero o con una varianza constante. Es decir, puede ser que tengan una media igual a cero, pero si la varianza no es constante, entonces ya no hay supuesto de normalidad. O si la media es igual a cero, pero la varianza no es constante, tampoco hay supuesto de normalidad. O sea, el supuesto de normalidad exige que se cumplan las dos condiciones: media igual o muy cercana a cero y varianza lo más pequeña y constante, porque tampoco es que sea constante y una varianza alta, no, debe ser pequeña y constante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por favor, quedamos pendientes de la prueba Anderson-Dark. ¿De acuerdo? Esa es una consulta del curso. Bueno, sigamos a ver qué más dice Kujarati. Veamos el ejemplo que plantea Kujarati con Yarkevera, que es la que voy a utilizar yo. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo. Veamos el ejemplo que hace Kujarati. Veamos este ejemplo. De paso, esto es bueno para saber si es que estamos revisando lo que es el curso o no. Antes de esto, o sea, desde que comience el ejercicio. Bueno, dice, un ejemplo para concluir. Él plantea un ejemplo del gasto alimentario en India, ¿cierto? Los gastos alimentarios en India. Entonces dice, el gasto en alimentación explicado por los gastos totales. ¿Sí o no? Bueno, entonces, dice, si aumenta el gasto total, aumenta el gasto en alimentación. Aquí aparecen las estadísticas. Esta estadística T es sobre este parámetro y esta estadística T es sobre este parámetro. Luego aquí viene una regla práctica, ¿no? Si el T calculado es superior a 2, yo ya tengo alguna seguridad de que la variable puede ser significativa. Y vean cómo es el asunto. El valor P de la T es igual a 0. Ya concluyo, digo, el valor P es igual a 0. Se encuentra 0 por debajo del 5%, es confiable al 95%. Pero si el valor P es igual a 0, yo podría técnicamente, estadísticamente decir que es confiable al 100%. ¿De acuerdo? Es un modelo que ya... Fíjense, interpretando el valor P, ya no necesito tablas. No necesito tablas. El R2 es del 0.36. Este 0.36 es 36.98%. Sería bueno, sería muy bueno si estamos hablando de corte transversal. Es decir, si por ejemplo yo le pregunto a cada uno de ustedes cuáles son sus gastos totales al mes, ¿cierto? En este mes, cuáles son sus gastos totales y cuánto de ese gasto dedican a alimentación. Entonces, como no es una información que tenga frecuencia, si yo lograra tener un R2 del 36%, diría, explicando el 36% de los gastos de alimentos a partir de los gastos totales, ¿cierto? Está bien, un análisis así de esos rápidos, explicar 36% está bien. Pero si es serie de tiempo, pues 36% es muy bajo. Para series de tiempo se exige más en el R2, porque el R2 también incluye capacidad predictiva. ¿Qué hago yo con un 36%? ¿Qué voy a predecir con 36%? Bueno, entonces, en primer lugar, interpretemos esta regresión, dice Kujarati. Entonces, hace aquí un análisis y dice, por ejemplo, en el caso de ese 0.43, como se esperaba, hay una relación positiva entre el gasto alimentario y el gasto total. Si este último, es decir, el gasto total, se incrementara una rupia, la unidad que están utilizando,
en promedio, es la moneda línea, ¿no? En promedio, el gasto en comida aumentaría 44, y tienen que hacer una conversión en regla de 3, porque lo está dejando en una rupia, está haciendo una multiplicación, dice una rupia, y este dato lo está multiplicando para que le quede las 44, él lo está multiplicando, ¿de acuerdo? Bueno, dice, si el gasto total fuera nulo, el gasto promedio en comida sería más o menos de 94 rupias, que es el dato que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por supuesto, esta interpretación mecánica del intercepto quizás no tenga mucho sentido en la economía. Miren qué interesante. Por supuesto, esta interpretación mecánica del intercepto quizás no tenga mucho sentido. Claro, si vuelvo esto 0, 0 por esto, entonces el gasto en alimentos me da 94. Eso no tiene mucho sentido en la economía. ¿Qué tendría sentido en la economía? Pues usted me dice que los factores diferentes al gasto total afectan el gasto en alimentos en 94 y es capaz usted incluso en la investigación de señalar cuáles pueden ser esos elementos o cuáles podrían ser esos elementos, entonces tiene más sentido. El valor del R2 es de casi 0.37. Vamos a ver si aquí hace algún juicio. No hace ningún juicio. Significa que el 37% de la variación en el gasto alimentario se explica por el gasto total, una aproximación para el ingreso. Supongamos que deseamos probar la hipótesis nula entre el gasto alimentario y el total, es decir, el verdadero coeficiente de la pendiente de beta 2 es igual a 0. El valor estimado de beta 2 es de 0.43. Este dato de acá, 0.4368. Si la hipótesis nula es cierta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor igual al de 0.4368? Según la hipótesis nula se observa de 5.122 que el valor de probabilidad es de, está analizando la T, 5.5770 y que el valor P de obtener dicho valor es prácticamente 0. El valor P es prácticamente 0. Este valor P prácticamente 0. Prácticamente y empíricamente. En otras palabras, se puede, ojo, rechazar la hipótesis nula con toda justificación. Pero tenga en cuenta que la hipótesis nula fuese que beta 2 sería igual a 0.5, ¿qué pasaría? Con la prueba T obtendríamos lo siguiente. Si el beta 2, si la prueba de hipótesis no fuera que el beta 2 es igual a 0, sino que el beta 2 debería ser igual a 0.5, lo que hay que hacer es un ajuste al T calculado. El dato obtenido menos el dato esperado, ¿cierto? El dato obtenido menos el dato esperado. Y se divide entre la desviación estándar del parámetro, que es esta que tengo aquí. Esta es la desviación estándar del parámetro. Esta la sacamos con la matriz de varianzas covarianzas, raíz cuadrada de la diagonal, y sale este dato de aquí. Entonces lo divide y le da 0.8. Entonces la probabilidad de obtener una T de 0.8071 es mayor que el 20%, por lo tanto no se rechaza la hipótesis de que el verdadero valor de beta 2 sea igual a 0.5. Entonces en este caso, como este dato no es superior al 2 absoluto, se rechazaría la hipótesis si la hipótesis fuera que beta sub 2 debería ser igual a 0.5. En nuestro caso nosotros manejamos la tradicional, que es que el beta 2 sea igual a 0. Es decir, que yo le podría colocar a usted una prueba de análisis en donde le digo, aplíqueme la T de student suponiendo que el beta 2 tenga un valor concreto, ¿de acuerdo? Por decir algo, que sea igual a 1 o que sea igual a 1.5, ¿de acuerdo? Entonces usted tendría que calcular diferencias, y si las diferencias me dan las diferencias entre el dato estimado y el esperado dividido entre la desviación estándar del parámetro me da un valor que no supere el 2 absoluto, entonces allí ya no se puede rechazar H sub 0, se tendría que aceptarla, ¿de acuerdo? Pero si yo hago la prueba con el beta 2 igual a 0, pues no hay diferencia, o sea, 0.43 menos 0 es 0.43 y este valor de la T me da de 5.57. Como 5.57 en términos absolutos supera el 2, entonces estoy muy tranquilo de que el valor de probabilidad va a estar por debajo del 5%, y así sucede. El valor de probabilidad se encuentra por debajo del 5%. Luego, al 100% de confianza,
yo podría rechazar H sub 0, aceptar H sub 1, es decir, que podría decir que al 100% de confianza el gasto total es significativo en la explicación del gasto de alimentos, ¿cierto? Bueno, ¿sí o no? ¿Me sigue? Sí. Bueno, dice, obsérvese que conforme la hipótesis nula, el verdadero coeficiente de la pendiente es 0, el valor de f, bueno, f no analizo según la misma prueba de hipótesis, f, bueno, okay. Esto es para la prueba f, pero el problema de la prueba f es que como estoy hablando de una variable, aquí, ¿qué variables en su conjunto hay? Hay una sola variable, entonces el resultado debe haber convergencia, el resultado de la f y de la t debe ser el mismo, ¿de acuerdo? Profesor, pruébelo, vámonos a salir. Entonces voy a hacer una nueva estimación. Voy a hacer una estimación. Utilicemos la herramienta del LS, ¿cierto? Que es más expedita. Eso. Entonces voy a hacer un modelo de, a ver, las importaciones. Supongamos que el estudiante es un mal estudiante. Supongamos, entonces voy a hacer un modelo de las importaciones en función solamente de la tasa de cambio, no incluye los aranceles. Los aranceles, chao, se fue, no los tuvo en cuenta. LS coloca el ingreso, importaciones en función de X2 únicamente, importaciones en función de la devaluación, no tuvo en cuenta los aranceles, entonces le damos N. Sí, yes. Entonces solamente tiene este modelo, tiene ese modelo. Entonces si me cumple el beta es menor que 0, ¿sí o no? El beta es menor que 0, chicos, ese modelo ya lo tenemos hecho, ¿cierto? O sea, esa restricción ya la habíamos explicado. Si el beta es menor que 0, sí, es menor que 0. Capacidad explicativa, 41%, bajita. Necesidad de involucrar más variables en el análisis. Sí, claro que hay necesidad de involucrar más variables en el análisis. ¿Por qué el profesor no analiza la prueba F? Porque en el análisis de la prueba F el valor de probabilidad es de 0.1208. En el de la T es de 0.1208. Entonces, ¿para qué va a gastar tiempo en explicar lo mismo si el valor de la probabilidad que tiene aquí es igual al valor de la probabilidad que tiene acá? No gasta su tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que la prueba F y la prueba T tienen convergencia cuando solamente se analiza una única variable. La prueba F difiere de la prueba T, ¿cierto? Cuando usted tiene más de una variable exógena. Pues ahí sí. Pero si solamente tiene una, el valor de la probabilidad de la T de student es igual al valor de la probabilidad de la F. ¿De acuerdo? Es igual al valor de la probabilidad. No tengo por qué perder mi tiempo. Ah, una cosa. Esta está hecha a 2 colas, esta está hecha a una cola. En la interpretación sí difiere, pero en cuanto al cálculo del valor de probabilidad no difiere. Esta se divide entre 2 porque la T de student está hecha a 2 colas, mientras que la F se queda quietica porque está hecha a una cola. ¿Listo? Pero estadísticamente el valor de probabilidad es el mismo, porque solamente tengo una única variable exógena. Demostrado, ¿cierto? Demostrado, listo. Ahora sí vamos a parar. Entonces, llega el momento de analizar el tema de esta clase, que es el que nos interesa. Entonces dice, con los residuos estimados de la regresión, ¿qué podemos decir respecto a la distribución de probabilidad del término de error? La respuesta se da en la figura 5.9, como ahí se muestra. Entonces, estos son los datos, y fíjese que Bujarati trabaja con Impius, ¿cierto? El papá de la econometría moderna es Bujarati, trabaja con Impius. Entonces, el profesor Julio dice, ¿con qué software trabajaré más? Le dedicaré más tiempo. Salir. Bueno, entonces, veamos este modelo. Aquí tiene una media, mediana, máximo, mínimo, desviación estándar, asimetría y kurtosis. El profe lo explicó. Esto ya lo explicó, ¿cierto? Yarque-Bera, 0.2575, valor de probabilidad de 0.8. Entonces, una pregunta que el estudiante debería tener es ¿cómo interpreto este valor de probabilidad? Una pregunta así que yo estuviera del otro lado del espectro. Profe, tengo una pregunta. Pregunta, a ver. Profe, ¿cómo se interpreta el valor de probabilidad de la Yarque-Bera?
Entonces, si usted ya sabe cómo se interpreta el valor de la probabilidad de la F y de la T, entonces ya a este le queda fácil. Bueno, gracias, profesor. Veamos cómo lo hace Bujarati. Veamos. El 5% es clave aquí. El 5% es clave. Entonces dice, los residuos de la regresión del gasto alimentario parecen, ojo, y esta palabrita, parecen, es análisis gráfico, estar simétricamente distribuidos. A ver, veamos qué tan simétricamente distribuidos están. Miren, Bujarati dice, parecen estar simétricamente distribuidos. Tiene como una, si nosotros colocamos una línea imaginaria de tendencia, ¿cierto? Una cosa así. Fíjese los extremos, 150 aquí, menos 150 acá, convergencia en cero. ¿Si hay una tendencia a una convergencia en cero o no? ¿Sí o no? Entonces, dice, parece. Veamos qué dice Bujarati. Dice Bujarati, parece, ¿cierto? Parecen estar simétricamente distribuidos. Al aplicarse la prueba de Yarque-Vera, una cosa, al aplicarse la prueba de Yarque-Vera, vean, número de observaciones, 55 observaciones. Atención, lo está haciendo con un modelo de 55 observaciones. Al aplicarse la prueba de Yarque-Vera se hace evidente que el estadístico Yarque-Vera es de casi 0.2576. ¿Es cierto o no? 0.2576, dice por aquí. Listo. Y que la probabilidad de obtener de obtener tal estadístico con el supuesto de normalidad es más o menos del 88%. Casi del 88%. El valor de la probabilidad. En consecuencia, dice, no rechazamos la hipótesis de que los términos de error están normalmente distribuidos. Pero hay que tener presente que el tamaño de la muestra de 55 observaciones tal vez no sea lo bastante grande. Entonces viene otra vez la duda, ¿no? Tal vez, dice él. Tal vez. Entonces aquí el problema es que cuando él interpreta Yarque-Vera, se da cuenta de una cosa. Yarque-Vera funciona para muestras grandes. ¿Qué es una muestra grande? Una muestra que supere las 100 observaciones. Entonces, el problema con el que se encuentra Bujarati es que para muestras pequeñas aplica el histograma. Para muestras grandes aplica Yarque-Vera. ¿De acuerdo? Entonces, usted, ¿qué es lo que buscaría usted? Convergencia. Usted buscaría que el histograma de frecuencias sea compatible con el resultado de Yarque-Vera. Pero es perfectamente posible que se contradigan. ¿Por qué? Porque si usted está trabajando con una muestra pequeña, el consejo es que usted se enfoque más en el histograma. Pero si está trabajando con una muestra de más de 100 datos, pues usted se concentra más que en el histograma, se concentra en Yarque-Vera. Ahora sí, dilucidemos lo del valor P, porque dilucidando este valor P, dilucidamos todos los valores P de las pruebas de hipótesis afirmativas. ¿Cierto? De las pruebas de hipótesis afirmativas. Entonces, dice Bujarati, con el supuesto de normalidad, ¿cierto? Como el supuesto, la probabilidad de obtener tal estadístico con el supuesto de normalidad es más o menos del 88%. En consecuencia, no rechazamos la hipótesis de que los términos estén normalmente distribuidos. Es decir, que si el valor de probabilidad, ¿cierto? Si el valor de probabilidad supera, ojo, supera el 5%, si el valor de probabilidad supera el 5%, entonces se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. Si el valor de probabilidad supera el 5%, se acepta la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me da aquí el valor de probabilidad? $0.87. 0.87 supera el 0.05. Entonces, se acepta, ojo, se acepta la hipótesis nula. Es decir, se concluye, ¿cierto?, que con el 5% de significancia
el modelo tiene errores residuales que se distribuyen normalmente, según Yarque-Vera. Según Yarque-Vera. Vamos a nuestro ejemplo. Vamos a nuestro ejemplo que venimos trabajando. Entonces, este no es el modelo, ¿cierto? Nuestro modelo es el modelo en donde las importaciones están explicadas por los aranceles y por la devaluación, ¿cierto? Entonces, vamos al test. View, Residual Test, Residual Diagnostic, Histogram Normality Test. Damos clic aquí, ampliamos. Entonces, me voy a Yarque-Vera con 7 observaciones. Para que esta prueba sea válida, debo tener aquí 100 observaciones. Me hacen falta 93. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis que voy a hacer no aplica, pero lo hago con el propósito de explicar la interpretación de este valor. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, 66.47% es superior al 5%. Entonces, como 66.47% supera el 5%, yo podría decir que al 5% de significancia los errores residuales se encuentran distribuidos normalmente. Entonces, según Yarque-Vera existe normalidad, según Yarque-Vera. Pero ¿qué pasa en este ejemplo? Según el histograma no existe normalidad. ¿A quién le debo creer? El criterio aquí, más que cómo se interpreta el valor P, porque el valor P aquí ya no tiene misterio. ¿Esto supera el 5%? Sí, hay normalidad. ¿Miro el histograma? No, no me parece. El criterio es el número de observaciones. Si el número de observaciones es inferior a 100, créale el histograma. Si el número de observaciones es superior a 100, créale el Yarque-Vera. El criterio aquí es el número de observaciones. Si el número de observaciones es superior a 100, le cree al valor de probabilidad de Yarque-Vera. Lo que pasa es que Yarque-Vera está creada para muestras grandes. Es una prueba de normalidad para muestras grandes. Entonces, si Yarque-Vera tiene un valor que se acerca a 0, el indicador, su valor de probabilidad se acercará a 1. Si Yarque-Vera fuera igual a 0, el valor de probabilidad sería igual a 1. Entonces, 100% se encuentra por encima del 5%, ¿cierto? Luego, al 5% de significancia, los errores residuales se encuentran normalmente distribuidos. Como en este caso, 66.47 es mayor que 5%, entonces, según el análisis de Yarque-Vera, este modelo tiene errores residuales que se distribuyen normalmente, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, se acepta la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el valor de probabilidad se encuentra por encima del nivel de significancia. Se acepta. Entonces, al 5% de significancia, los errores residuales se encuentran normalmente distribuidos. Se acepta H sub 0. Pero el problema es que si me voy al histograma, no me lo parece. Lo digo así, no me lo parece. ¿Por qué? Primero, la distribución parece no muy simétrica, porque por ejemplo aquí termina en 2 y aquí termina en menos 1,5 cuando debería terminar aquí en menos 2. Debería terminar aquí en menos 2. Por ese lado ya empieza a fallar. ¿Hay convergencia hacia el 0? No hay convergencia hacia el 0, más bien hay convergencia entre menos 1 y 0,5, ahí hay convergencia. Y además acá me falta un rectángulo, entre 1 y 1,5 no hay nada, o sea, no hay errores. No hay errores de nada, pero si aparece, entre 1,5 y 2 se aparecen errores. Luego, esta no es una distribución normal. Desde el punto de vista gráfico. No es una distribución normal. Entonces, para concluir, si el número de observaciones
es más pequeño que 100, le creo al histograma. El histograma se vuelve más fiable para conclusiones. Pero si el número de observaciones es superior a 100, entonces le creo a Yarkeveda. Le creo a Yarkeveda. Pues todo depende del número de datos. Del número de datos. Depende del tamaño de la muestra. Entonces estoy empatando, pero perfecto. Hay un problema cuando los estudiantes dicen, es que hice una investigación, profe, mi investigación de trabajo de grado. Entonces calculé el tamaño de la muestra con una normal estandarizada, dice el estudiante. Entonces hice las encuestas, apliqué todas las encuestas, calculó el tamaño de la muestra. Y entonces el tipo me dice, profe, lo calculé con esta formulita. N es igual a Z, ¿cierto? Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Pero ¿cómo usted sabe que la distribución es normal? Muéstreme la prueba de normalidad, por favor. ¿Prueba de qué, profe? Prueba de normalidad. No, profe, no hice prueba. Entonces, ¿por qué aplicó una fórmula sin saber el tipo de distribución de su población? No, profe, pues no, ese análisis no lo hice. Toca hacer. ¿Cómo así, profe? Toca hacer. El estudiante se va, se retira, hace las cosas bien, vuelve, sustenta. Entonces, ahí, listo, ya. Entonces, si la distribución es normal chi cuadrado, entonces esa fórmula del tamaño de la muestra basada en una z no era la que se tenía que hacer, era otra, ¿cierto? Un asunto que tiene que ver con el muestreo. Eso se llama muestreo. O sea, es un mal muestreo, puede llegar a conclusiones equivocadas y eso se puede generar costos en términos de dinero y de tiempo, ¿cierto? Es igual a probabilidad de fracaso. Claro, por favor, la interpretación. Entonces, la clave aquí es que el valor de probabilidad supere, ojo, que el valor de probabilidad, planteémoslo así, si el valor de probabilidad, si el valor P supera el 5%, se acepta la hipótesis nula. Si el valor de probabilidad es inferior al 5%, una cosa súper difícil, se rechaza H sub 0. Se acepta H sub 0, lo que implica que se rechaza H sub 1, ¿cierto? O, en el segundo caso, si el valor de probabilidad está por debajo del 5%, entonces se rechaza H sub 0, lo que implica que se acepta H sub 1. ¿Listo? Entonces, casi que el criterio, ya casi que no dependemos de tablas. Busquemos unos datos que tenemos para inflación y desempleo. Dos modelos y tendremos que evaluarlos a partir de los resultados que tengamos. ¿De acuerdo? De entrada vamos a decir que no vamos a tener los mejores modelos por varias razones. Una de ellas es que intentaremos explicar la inflación únicamente a partir de una única variable. Y segundo, tenemos una base de datos demasiado pequeña. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Leticia está importando los datos. No sé si ya todos los tengan importados, por favor. Entonces, Leticia, regresémonos y en esta parte nos dirige usted para la importación, ¿de acuerdo? Para que vayamos al mismo ritmo. Vamos a ir a la carpeta en la que guardamos el archivo, que es desempleo y PC. ¿Listo? ¿Ya están todos ahí? Sí. Bueno, entonces vamos a arrastrar a Livius este archivo. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, aquí le damos siguiente. Para que, bueno, Livius no reconoce la ñ, mejor colocarle fecha. Aquí ya dice date, series, fecha, y le damos en finish. ¿Listo? Bueno, ¿listo? ¿Sí? ¿Ya tenemos eso? Bueno, entonces, atención, voy a aprender. El primer modelo es un modelo en donde vamos a explicar, atención, vamos a explicar el desempleo, la inflación, voy a explicar la inflación en función del desempleo en un modelo lineal. Luego, Y sub t será la inflación, que es una variable endógena, y x2t
que será el desempleo y que funge como una variable exógena. Beta sub 1 en ese primer modelo será un parámetro que capture, que compile el impacto que ejercerán variables diferentes al desempleo sobre la inflación, ¿cierto? Como por ejemplo la oferta monetaria, por ejemplo, y otras variables. Y beta 2 es un parámetro que compilará el impacto que sobre la inflación genera el desempleo. Mu, como siempre, será la variable aleatoria, ¿de acuerdo? Basados en la teoría de Phillips, entonces el beta 2 debe ser inferior a 0, ¿cierto? Debe ser menor que 0. Entonces el beta 2 menor que 0. ¿Por qué razón? La explicación es muy simple. Si el desempleo crece, entonces la economía se caracterizará por una baja generación de ingresos. Esa baja generación de ingresos implicará efectos sobre la demanda, que se reducirá, y al reducirse la demanda, como consecuencia se tiene una caída en el nivel de precios. Esa es la explicación. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una relación inversa entre desempleo e inflación en la teoría, en el marco de la teoría de Alvan William Phillips. ¿De acuerdo? Alvan William Phillips. Ok, entonces lo que hemos hecho es trabajar con algunos datos aplicados a la economía colombiana para el periodo comprendido entre el año 2001-2015 y vamos a utilizar la ecuación más simple, que es el modelo lineal de Phillips, a ver qué resultados tenemos. Entonces, LS espacio, tendríamos que colocarle IPC espacio C, que es la constante, espacio desempleo, que es la variable exógena, y le damos Enter, y ese es el primer pantallazo. Entonces el primer problema con el que nos encontramos es el problema de signo. El beta 2 nos sigue el signo asignado por la teoría. Bueno, el modelo 1, no sé si le podemos colocar un nombre, coloquémosle ahí name, después IQ01, ¿cierto? Ecuación 01, dejamos ahí por defecto. Entonces, en la ecuación 1 tenemos el modelo lineal. Ese es el modelo lineal y resulta que el modelo lineal no funcionó. El R2 es bastante bajo, es del 24%. Hay una diferencia entre el R2 y el R2 ajustado, lo que implica que este modelo habría que incorporarle más variables, ¿cierto? El análisis de la prueba TED Student implica que tengo un valor de probabilidad, bueno, el TED estadístico es levemente superior a 2, Lo que me da alguna certeza de que la variable sea significativa es el hecho de que el valor de probabilidad dividido entre 2, ¿cierto? El valor de probabilidad dividido entre 2 es, ojo, inferior al 5%. Eso es lo que me permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la terna que plantea que el desempleo sí es significativo en la explicación del IPC. Fíjense que el análisis ya con software es mucho más ágil, Bueno, solamente por... bueno, entonces, ¿cómo será el segundo parcial? Entonces, vámonos a la opción, vamos a hacer el análisis de normalidad, aun cuando no valdría la pena hacerlo si el signo ya no es... Es que si el signo no corresponde a la teoría, no valdría hacer análisis de nada, pues, si el signo no aplica, ¿cierto? Pero de todas maneras lo vamos a hacer porque nuestro tema acá es el supuesto de normalidad. Entonces nos vamos a la opción View y nos vamos a Residual Diagnostics, y en Residual Diagnostics Histogram Normality Test. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos? Primero,
tenemos un coeficiente de asimetría de 0.20. Uno podría decir, ¿cómo sé si esto es cercano a 0 en comparativa con otros modelos? ¿Cierto? Entonces yo escogería el modelo que tenga la kurtosis más cercana a 0. ¿Cierto? La asimetría más cercana a 0. La kurtosis, 2.3. ¿Cómo sé si esto está cercano a 3? Pues habría que comparar más modelos y ver si este 2.3 es lo más cercano a 3 que puedo conseguir. Yarque-Bera es de 0.34. Recuerde que Yarque-Bera nos interesa que sea lo más cercano a 0 y el valor de probabilidad nos interesa que sea lo más cercano a 1, ¿cierto? En todo caso, como el valor de probabilidad es del 84.31%, 84.31% supera el 5%, lo que implica que en este modelo sí hay normalidad, por Yarque-Bera. Me voy al análisis del histograma, y el análisis del histograma más o menos me encuentra que comienza en -4, termina en 4. Uno dice, bueno, por ahí. Y haciendo abstracción, uno dice, bueno, pareciera que sí hubiera una convergencia hacia el 0 y en las puntas se debilita. Sin embargo, aquí tengo un problema. Aquí tengo un problema y acá tengo otro problema. ¿De acuerdo? Pareciera que sí tuviera como algo, pero tampoco es tan sólido. No es muy sólida la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Que en este caso aplicaría más que Yarque-Bera, aplicaría el histograma. Y el histograma no es como tan sólido, o sea, pareciera que sí hubiera como una aproximación a la normalidad, pero no es sólido. Entonces necesitamos otras pruebas, como por ejemplo Anderson-Darling. Pero el problema es que este análisis no valdría la pena hacerlo si no se cumple la restricción. Tendríamos que volver nuevamente sobre el modelo original, corregir el problema de la restricción y después pasar a revisar esto. Entonces el problema es que el modelo no es un modelo que esté bien hecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a regresar, por favor, al modelo que nos originó esto. Entonces, para eso nos vamos a la opción View y Estimation Output, ¿de acuerdo? View Estimation Output, y con eso regresamos a el pantallazo original. ¿Sí o no? ¿No? Lo que tengo que hacer ahora, voy a hacer lo siguiente. Atención, vamos a aplicar lo que hemos visto en clases pasadas. Voy a seguir con el modelo lineal, pero atención, ahora voy a hacer un ajuste, y el ajuste será este. El modelo pasa de estático a dinámico, porque le incorporo un rezago. La idea es que la inflación responde un periodo después del cambio que se hizo en el desempleo. Entonces empieza la intertemporalidad. Por ejemplo, en el año 2002 se movió la tasa de desempleo y el efecto, la inflación, se siente en el año 2003. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ok. Si no le hubiera colocado ese T-1, estoy sugiriendo que el impacto, la relación es inmediata. Pero cuando le coloco el rezago, estoy diciendo, ojo, que esto se puede demorar un periodo de tiempo. Esta es la idea básica de un componente retardado en la variable X. ¿De acuerdo? Entonces, estoy diciendo, el desempleo se afecta, por ejemplo, en el año 2002 y el resultado en la inflación se da en el año 2003. ¿Sí? Ese es el ajuste que voy a hacer. Entonces, para hacer ese ajuste en el modelo, pues vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos. ¿Dónde está nuestro modelo original, Leticia? ¿Este es el modelo original? Bien, este es el modelo original. Entonces nos vamos a la opción Estimate. Nos vamos a la opción Estimate. Y ahí regresamos al Equation Estimation. ¿Cierto? Camino difícil. Tendríamos que colocarle, ojo, no lo voy a hacer todavía. Tendríamos que colocar, Leti sí lo va a hacer. Leti lo puede hacer. Entonces, aquí le podríamos colocar entre paréntesis -1.
Lo podríamos hacer ahí. Pero también lo podríamos hacer allá, de una vez, con el LS, sin necesidad de irnos a la opción Equation Estimation. Entonces usted escoge una de las dos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros con Leti lo vamos a hacer en esta opción. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos hecho. Y le damos aceptar. Estamos todos allí. Le damos aceptar. Entonces, fíjese que ahora tengo un retardo en el desempleo y tengo un nuevo parámetro. Yo no sé, Leti, si a esta ecuación se modificó la 1, ¿cierto? Entonces coloquémosle 2, ecuación 2, dejemos esta como ecuación 2, y yo tengo aparte la ecuación 1, se transformó. Entonces volvamos a estimarla, pero eso es simplemente darle enter allá arriba, y a esta démosle el nombre de ecuación 1 para tener las dos. Entonces, ahora sí coloquemos las dos ecuaciones, la 1 y la 2, en comparativa. Ecuación 1 y ecuación 2. Ahí creo que sí pueden ampliar eso, ampliémoslo ahí. El B4. Entonces, este modelo es dinámico, este modelo es estático. ¿De acuerdo? Modelo estático, modelo dinámico. Modelo estático, modelo dinámico, modelo estático. Consecuencias. No hemos mejorado el signo. No hemos mejorado el signo. Por el contrario, hemos perjudicado los resultados. Porque el R2 en su capacidad explicativa ha disminuido y en el valor de probabilidad de su significancia se ha aumentado. Este modelo no es, por ahí no es el camino. ¿De acuerdo? Pero supongamos que el estudiante insiste en que debe ser un modelo con retardo. El estudiante insiste en que es un modelo con retardo. Entonces le hace no solamente un retardo, sino que le hace dos retardos. Entonces es que el efecto se siente cada 2 años. Entonces, atención, cambia el desempleo en el año 2000, el efecto sobre la inflación se ve 2 años después, es decir, en el año 2002. Ok, entonces, fíjense que ahora le voy a hacer un retardo. Este modelo lo descartamos. ¿Sí? Lo descartamos. Sí, porque tenemos un modelo. Bueno, este modelo también lo descartamos. Sí, pues este modelo no cumple la restricción. Es que no cumple la restricción. No tenemos nada. Entonces, vamos a ver si. Hagámosle a este, hagámosle el ajuste. Vamos a estimate y le colocamos -2. No se recomienda hacer muchos retardos si usted tiene. Si usted tiene pocas observaciones. ¿Por qué? Por una simple cosa. Démosle, bueno, ya tenemos el retardo en 2. Observe lo siguiente. Esto tiene 13 observaciones, que son 13 cuando originalmente eran 15. Es decir, que el número de retardos incorporados le consume grados de libertad, le consume observaciones. Le debilita, los retardos le debilitan el tamaño de la muestra y le pueden generar el problema de la micronumerosidad. Apúntelo ahí, problema de micronumerosidad. ¿De acuerdo? Es un problema cuando el tamaño de la muestra se vuelve demasiado pequeño. Entonces, el problema de incorporar retardos es que los retardos nos debilitan el tamaño de la muestra. Obsérvese que aquí apliqué 2 retardos y miren que sacrifico el tamaño de la muestra. Sigue el estudiante insistiendo. No, tiene que ser un retardo. Entonces le coloco un tercer retardo. Cada 3 años, dice el estudiante. Entonces hagámosle el cambio de Letizian Estimate. Entonces le coloca un tercer cambio. Y fíjense, no tiene buenos resultados, ¿cierto? Pero además de eso, me está agotando el tamaño de la muestra. Sigue el estudiante insistiendo. Estimate. 4 retardos, cada 4 años. Eso va por periodos presidenciales. Y me sigue agotando el tamaño de la muestra. Y mire que no me cambia la relación. ¿De acuerdo? No me la cambio. Y mire cómo está el R2. Miren dónde lo tiene. ¿Cierto? Ah, profe, pero mire que acá. No, esto no me lo ha mejorado. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué estamos demostrando? No hay que abusar de los retardos.
abusar de los retardos nos reduce el tamaño de la muestra, y si se nos reduce el tamaño de la muestra no alcanzamos los resultados que perseguimos. Vamos a intentar hacer lo siguiente. Entonces, descartamos el modelo lineal. Chao, modelo lineal. Adiós. No fue por ahí. Vamos a intentar con modelo recíproco. Con modelo recíproco tendríamos que invertir la variable. Tendríamos que crear una variable. Tendríamos que generar una variable. Entonces, en este caso, la opción para crear una nueva variable es la opción generate. Vamos a la opción generate. Vamos a la opción generate. Entonces voy a crear una variable que se llame x. X. Es decir, que x es igual a 1 sobre desempleo. 1 sobre desempleo. X es igual a 1 sobre desempleo. Pues con eso creo la variable recíproca, esta. ¿Listo? Le damos OK. Y me ha creado la variable X que está allí, que es el inverso del desempleo. Por signo, perdón, sí, no, por alfa 2, estoy en el modelo 2, ¿cierto? Alfa 2 es un parámetro que compila el comportamiento del inverso del desempleo sobre la inflación. Este inverso del desempleo, contrario de lo que pasaba con beta, este tiene que ser positivo, porque ya está una inversión aquí hecha. ¿De acuerdo? Tiene que ser, ojo, para que se cumpla la curva de Phillips, ese alfa debe ser mayor que 0, el alfa 2. Pues ahora vamos a hacer esto, pero el problema es que aquí muy probable que el signo nos dé negativo. Si nos da negativo no nos sirve, tiene que ser positivo. Entonces, vámonos a la opción de modelo, le colocamos, ahí le podemos hacer el ajuste, es la ventaja de trabajar con el LS. La ventaja de trabajar con el LS, ¿cierto?, es que podemos hacer la edición allí. Entonces decimos IPC en función de C y de X, que es el inverso del desempleo. ¿Sí me sigue? Le damos Enter. Fíjense que ahora tengo el problema de que el dato me da negativo cuando debía ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el modelo recíproco de curva de Phillips, pero el problema es que el signo debería ser, para que esto sea válido, el signo debería ser positivo, y resulta que el signo acá nos da negativo. No. Bueno, yo quiero ver una cosa, quiero ver si las formas funcionales tienen injerencia en el supuesto de normalidad. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Este es el recíproco. Sabemos que este modelo no cumple con la restricción. Aquí, este modelo no nos sirve para análisis. Sin embargo, recuerden que lo que me interesa en esta clase no es trabajar un buen modelo, sino el supuesto de normalidad. Eso es lo que me interesa. Entonces, minimizamos y nos vamos a la opción View, Residual Diagnostics, y vamos a la opción de Histogram Normality Test. Y lo ampliamos. Tengo un nuevo diagrama de frecuencias, ¿cierto? Tengo un nuevo diagrama de frecuencias. Como se pueden dar cuenta, pareciera sugerir que existe algo de normalidad. Sin embargo, nos falla en este intervalo. En este intervalo nos falla. Si aquí tuviéramos algo, ¿cierto?, diríamos, listo, por ahí fue. ¿Cómo está Yarque-Vera? Entonces, tiende a 0, 2.4, ¿cierto? Creo que comparativa con los modelos anteriores, creo que me parece que un modelo anterior tenía un poco más alto el 2.6. Había un modelo, creo que es el primer lineal, que tenía 2.6. Bueno, ¿sí mejoró o no mejoró entonces? El Yarque-Vera es de 0.24 y el valor de probabilidad en esta ocasión es de 88%. Entonces, lo que he querido demostrar es algo que usted va a tener que consultar, pero aquí ya he demostrado una forma.
la forma funcional, la forma en que funciona la ecuación original, sí tiene injerencia en la normalidad. Es decir, no es lo mismo hacer un modelo log-log o un modelo lin-log, o es un modelo log-lin o un modelo recíproco logarítmico que un modelo lineal. No es lo mismo. ¿En dónde tiene impacto eso? Eso puede tener impacto, pues obviamente en los resultados que venimos trabajando, los betas, las significancias, el R2, los criterios. Aquí empiezan a aplicar los criterios. Entre más pequeño sea el criterio, mucho mejor, ¿de acuerdo? Entre más negativo, mucho mejor. Pero tienen impacto en el cumplimiento de la normalidad. Entonces, va una tarea y es, ¿por qué cómo un modelo se vuelve normal? ¿O por qué un modelo deja de ser normal en sus residuos? ¿Cuáles son las causas? Y sobre todo, lo más importante, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las consecuencias de que el modelo no tenga una distribución normal? También hay que preocuparse por poder hacer estos mismos resultados en los otros programas. Entonces, puede ser que la próxima clase yo me dedique a trabajar otros supuestos, pero con GRET. Usted tendrá que ver cómo se hace en ILUS. O puede ser que en otra clase me dedique a trabajar en Stata. Usted tiene que ver cómo saca esos resultados del Stata, los hacen las otras plataformas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, consulte cómo se hace el supuesto. En GRET tiene que buscar la opción contrastes. En contrastes puede sacar la normalidad. Sin embargo, no le sale exactamente los mismos resultados por aquello de que utilizan algunas fórmulas que pueden ser un poco diferentes. Pero la idea es que usted pueda revisar los contrastes. También en Stata, ¿de acuerdo? También hay que revisar en Stata la prueba de Yarque-Vera, el histograma de Yarque-Vera. Bueno, nos vemos en nuestra próxima sesión.